le impide ver su grado de explotación o su grado de sometimiento. Ahí hay como un tema muy interesante y que además usted ha tocado en sus libros, en sus investigaciones, porque Gramsci afirma que esa educación creativa, esa educación unitaria debe producir jóvenes capaces de pensar, estudiar, dirigir y controlar al que dirige. Y eso como hace pensar en la importancia de una educación para el ejercicio del poder, en el sentido de cuando pensamos en el poder popular, cuando pensamos en esta idea de dirigir, estar preparado para dirigir, para que la clase trabajadora, para que el pueblo pueda dirigir si es necesario, pero al mismo tiempo, si no dirige, controlar al que dirige, es decir, una educación, y hay como esa importancia, esa actualidad de pensar una educación para que el poder popular se exprese y tengamos una educación que acompaña eso, que crea condiciones para el ejercicio del poder. Entonces, a veces no nos educan para hacer poder, nos educan para que nos dominen, pues. Una educación para el poder es como... hasta bueno, ahora. siempre nos educan. Agregar algo a eso. Sí. Creo que cuando uno lee hoy los comentarios sobre educación innovadora que están en estos textos, también hay una crítica implícita a algunos excesos, ¿no? Gramsci dice que hace falta disciplina también. Sí. Y creo que eso es tiene mucha actualidad, porque efectivamente hay excesos de freirinismo, hay un excesos en cuanto a formas educativas que creen que no hace falta estudiar, que todos pueden lograr compartir saberes, y Gramsci es muy firme en ese sentido. Y también valora la educación tradicional de griego y latino. Hay comentarios interesantes en que dice que la vieja educación en griego y latino, la educación clásica, sirvió para formar mentes y para inculcar hábitos de pensamiento. Y hábitos de crítica también. Sí. Yo estoy de acuerdo, es increíble. A mí particularmente me gustó mucho, yo en esto de la organización de la cultura, de la escuela y la cultura, el punto 6 que yo rescato que extraje de su obra, digo que Gramsci propone una escuela que tienda a crear los valores fundamentales del humanismo, pero al mismo tiempo dice que tiene que crear al educando en una autodisciplina intelectual y una autonomía moral necesaria. Y esto es fundamental, esto no puede haber liberación ¿cómo se llama? Una ciudadanía que se plantee la liberación o la transformación o la construcción del socialismo a secas sin irnos más lejos, que no implique autodisciplina intelectual, por ejemplo, y moral, por ejemplo, la moral. En nombre del conocimiento tú no puedes atropellar y dejar y olvidarte de que ¿cómo se llama? De tus congéneres, pues. Dice que debe contribuir, esa es una escuela que debe contribuir a desarrollar un elemento fundamental que me parece maravilloso, que nosotros lo tenemos en nuestra Constitución, y dice que esa escuela es ese tipo de escuela sería la que propiciaría la gestación de una responsabilidad autónoma de los individuos, y en ese sentido sería creativa. Porque uno de los más graves problemas como bien dice Manuel, nosotros hemos venido trabajando el tema de la enseñanza de la historia. Por cierto, que historia e historiografía es un punto fundamental que plantea Gramsci en esta escuela creativa. Pero hemos venido denunciando reiteradamente de cómo nuestras escuelas, nuestro sistema educativo, en sus distintos niveles y sus distintas secciones, desde un museo hasta los medios de comunicación masivos, pasando por escuela propiamente tal, el mundo escolar y el mundo universitario, han generado un tipo de ciudadano producto de una enseñanza de la historia, en el caso que trabajamos nosotros, pero también en general, un tipo de enseñanza que es ajeno a la solidaridad, a la reciprocidad, a la construcción de los valores humanistas más sensibles, a todo esto. Y los mismos educadores caen en una actitud donde el problema de la formación de la personalidad, ayudar a la formación de la personalidad,
del educando no es un problema que les atañe, o sienten que no es un problema que les atañe. Entonces hemos venido denunciando esto porque es gravísimo para la construcción del socialismo. Si no hay disciplina, si no hay moral, si no hay ética, si no hay un sentido de responsabilidad, ¿cómo puedes formar una sociedad comprometida con la construcción del socialismo? Y estamos hablando de un socialismo de comienzos del siglo XX y todavía sigue el problema presente. Sí. Y me dicen que tenemos que ir a un corte, pero yo me voy a tomar un minutito para leer una cita, porque me parece importante, es retomando esta cuestión de la democracia, ¿no? Y de la participación, de la incorporación de los estudiantes a la política. Dice, la tendencia democrática esencialmente no puede significar simplemente que un obrero manual se convierta en un obrero calificado, sino que todo ciudadano puede llegar a ser gobernante, a eso ustedes apuntaban anteriormente, y que la sociedad lo pone aún abstractamente en condiciones generales de serlo. La democracia política tiende a hacer coincidir gobernantes y gobernados, asegurando a todo gobernado el aprendizaje gratuito, la capacitación, etcétera. Entonces me parece que esa cita de alguna forma redondea este tema que es central en el texto de Gramsci. Estamos, como hemos comentado anteriormente, estudiando a Gramsci, cultura, educación. Ya volvemos con más de Escuela de Cuadros. Estamos estudiando a Gramsci sobre cultura y educación con la profesora Iraida Vargas y bueno, el compañero Chris tenía una pregunta para entrarle a este último segmento de Escuela de Cuadros. Sí, solo un comentario sobre si podemos usar los términos de altos aparatos ideológicos. Efectivamente, la educación es un aparato ideológico, pero también hay otros, ¿no? La familia, y Gramsci toca un poco la familia, dice que los estudiantes de familias burguesas tienen una ventaja porque absorben ciertas prácticas de su misma familia. Pero también tenemos un problema metodológico. Si enfocamos demasiado en un solo aparato, podemos perder la batalla y hacer errores. Actualmente, creo que un aparato ideológico mucho más importante que la religión y la educación son los medios de comunicación. Efectivamente han suplantado muchas de las tareas de la educación. Y creo que efectivamente eso es aún más cierto en América Latina, porque en América Latina, ¿qué es el papel de América Latina en el aparato productivo mundial? Por un lado, suministra materias primas y por otro lado, consumismo. Bueno, para formar consumistas, solo hay que, o mejor aplicar medios de comunicación, publicidad, cosas así. Eso creo que tiene dos implicaciones. Por un lado, tenemos la batalla perdida si enfocamos únicamente en un solo aparato. Pero por otro lado, también si rescatamos la educación frente a esta ubicación mundial, eso sí sería un logro importante. Sí, yo estoy de acuerdo, pero diciendo solamente en esto, yo manejo el concepto de educación como lo maneja Gramsci, igual que el de cultura, como una cosa bien compleja, que incluye no aparatos al estilo altuseriano, sino para mí es participa tanto como instrumento de educación la familia como los medios de comunicación, o un museo, o la publicidad, o la televisión, sea escrita, la publicidad escrita o televisada. Es decir, todos van creando esto que Gramsci llamaba cosmovisión, creencias, moral, explicaciones, percepciones, instituciones, valores, costumbres, y van a ser transmitidos a través de la educación en sus distintos instrumentos y hasta formar la ideología que es necesaria. Y familia, obviamente, es un poco duro hablar de la familia como instrumento, pero como mecanismo. Yo creo que es más un mecanismo de socialización. La familia es la que socializa, pero también socializa un periódico, un canal de televisión o qué te digo yo, cualquiera de estos otros mecanismos que hemos mencionado. Pero me parece mejor la expresión mecanismos educativos, sí, y tener esta visión más amplia y compleja de educación, que también comparte Gramsci y lo comparte también para cultura. Por eso para él la cultura es una cosa tan compleja y diversa, sí. Un tema, estamos hablando de cultura, de educación, y evidentemente todo esto se relaciona con la cuestión de la hegemonía. Uno de los
ámbitos fundamentales de trabajo y de interpretación y de estudio de Gramsci, sobre todo en los cuadernos de la cárcel, donde está de alguna forma analizando la derrota del movimiento obrero en Italia, ¿no? Y él ubica la importancia de la construcción de hegemonía o la falta de construcción de hegemonía en el movimiento y su subsecuente derrota. Entonces, si pudiésemos trabajar allí el tema de hegemonía. Sí. Bueno, me parece que Gramsci, justo con relación a esa derrota y otras referencias que hace por el estilo, se refiere a que los obreros o la dirigencia de los obreros, los sindicatos, los educadores, en general todos ellos, no han logrado hacer que la masa cree una cultura propia. Y por eso es que colapsa todo el sistema de la pérdida pues de la cuestión obrera. Pero el concepto de hegemonía en Gramsci es muy similar al concepto leninista de hegemonía. Lenin es el que introduce, bueno, en realidad no es Lenin, es Marx. Ya aparece una noción de hegemonía, pero Lenin considera que la hegemonía implica que los obreros y los campesinos, es decir, en el sentido de dirección política, es lo que le da alianza, permite la alianza entre obreros y campesinos. Y Gramsci agarra esta misma idea y le agrega, porque dice que no basta con la dirección política, le agrega el sentido cultural como hemos venido mencionando. Entonces, a modo de recopilación podríamos decir que para Lenin prevalece en hegemonía el significado de dirección política y para Gramsci el de dirección cultural. Y luego, él dice finalmente que la hegemonía cultural justifica el status quo social, político y económico como natural e inevitable, perpetuo y beneficioso para todo el mundo, en lugar de presentarlo como un constructo social artificial que beneficia únicamente a la clase dominante. Y dice que esa es la hegemonía que existe en el capitalismo y que por lo tanto la única manera de liberarnos es construyendo hegemonía. Pero como para construir hegemonía tiene que ser no solamente ideológica, sino también cultural. Sí, uno de los modelos, hay una referencia interesante a la Revolución Francesa en uno de los textos, ¿no? Y es un caso bonito en que se forma una suerte de hegemonía en la burguesía antes de la toma de poder. Y obviamente para Gramsci es un ejemplo de cómo se puede formar una subjetividad propia y luego aceptarse. Tocando tierra con la crisis actual, obviamente parece que hay bastantes condiciones objetivas para una revolución a partir de 2008, ¿no? Entonces, creo que nosotros todos nos preguntamos por qué tenemos tantas fallas en la subjetividad. Y creo que uno de los problemas que no menciona Gramsci es efectivamente la burguesía tuvo una ventaja que el proletariado no tiene. Que efectivamente ellos forman su economía antes y bajo las condiciones anteriores, entonces tienen hechos objetivos a través de los cuales pueden formar una hegemonía subjetiva, mientras el proletariado no. El proletariado no tiene hechos objetivos, no tiene una economía propia porque está dominado. Y no quiero hacer la apología por nuestra derrota en lo subjetivo, pero creo que hay retos que van mucho más allá del caso de la burguesía, su propia formación como sujeto. Yo creo que el tema es muy valioso porque además Gramsci apuesta a la construcción de poder en el sentido de esto que dice Cris, de crear condiciones que hagan posible que el ejercicio, la toma del poder en ese caso, pero también parece que hoy en día uno, y lo podría decir de muchas organizaciones marxistas o organizaciones comunistas que hacen pensar que la unidad o la vanguardia de la clase trabajadora es una cosa como puramente enunciativa. Uno lee, no sé, todavía leemos documentos donde dice nosotros la vanguardia de la clase trabajadora de organizaciones que ciertamente no lo son en lo concreto. Y cuando Gramsci apuesta a esto, parece que está denunciando continuamente que hay que construir la hegemonía
no, desde antes y mantenerla y fortalecerla, sino es una cosa de la unidad, no de la clase trabajadora o la vanguardia del pueblo, no es una cosa que se enuncie, sino que es necesario construirla en la construcción de esa subjetividad, y eso ha sido fundamental. Sí, hay un concepto de Gramsci que yo creo que pudiera ayudarnos un poco, y es el de bloque histórico, porque él dice que la hegemonía es ejercida unificando un bloque social que surge con la alianza política de un conglomerado de clases sociales, y que eso es lo que ha hecho la burguesía, pues, de manera que son diferentes esas clases sociales, que no es solamente burguesía, sino que nos incluye a todos, ¿no? Y que ese bloque, esa alianza no es homogénea, y no debe ser homogénea, dice él, y que debe tener una cultura y una ideología, o un sistema de ideología que impidan que los intereses contrastantes choquen y que el bloque colapse, y porque si no entra en crisis la ideología dominante. Entonces, más adelante, esa es la descripción de lo que es el bloque histórico donde hemos estado viviendo, pero más adelante dice, la única manera de resolver esto es creando un bloque histórico alternativo, que sea totalmente diferente a lo que nos ha venido dominando. Y dice que hay momentos revolucionarios. Me recordé por lo de que tú decías que pareciera que ahorita estamos en un buen momento, ¿no? Que se da inicialmente a nivel de la superestructura, porque no se puede dar a nivel de la base, por lo mismo que tú dijiste, de que ya la burguesía hizo una inversión objetiva sobre crear una economía de una determinada característica, qué sé yo. Entonces dice Gramsci, entonces se da a nivel de la superestructura en lo político, lo cultural, lo ideal, lo moral, pero traspasa a la sociedad en complejidad, embistiendo hacia su estructura económica, o sea, embistiendo a todo el bloque histórico. Término que para Gramsci indica conglomerado de la estructura y la superestructura, las relaciones sociales de producción y los reflejos ideológicos. Entonces, poco más o menos, crear un nuevo bloque histórico. ¿Cómo se crea ese nuevo bloque histórico? Mira, me está oliendo que en Estados Unidos como que se va a generar un nuevo bloque histórico que ya no va a ser el oriental, el llamado sistema oriental. Pero en cualquier caso, no hay receta. No hay receta. Sí, una cosa que Manuel mencionó, errores de algunos partidos en que se imagina que se puede formar el sujeto por decreto. Creo que otro error, que existe un poco en Lenin, aunque Lenin, hay dos caras en Lenin, pero a veces Lenin imagina que la cultura proletaria sería algo novedoso, que se puede, no tanto Lenin, sino leninistas, creen que se puede borrar la cultura anterior. Y creo que no, eso es un gran problema que se ve claramente en América Latina, que construir el bloque histórico con una nueva subjetividad no es a partir de una cultura totalmente novedosa, más bien es un trabajo de bricolage en que tienes que juntar elementos ya existentes, ¿no? Sí. A partir del bolivarianismo, a partir del legado indígena, cosas así. Sí, yo estoy de acuerdo totalmente. Es más, yo vengo trabajando, en la actualidad damos un seminario en la Escuela de Planificación sobre geohistoria y subjetividad. Y yo trabajo la parte de subjetividad, y yo digo que el problema es que todavía estamos operando con base, y en esto coincido con García Linera, con base a lo que los psicólogos sociales llaman la conciencia habitual, que es solamente fenoménica y se basa en el sentido común y qué sé yo. Y Linera dice, García Linera dice que hay que crear un nuevo sentido común, pero yo digo junto con los psicólogos sociales lo que hay que tratar de problematizar a la gente que funciona con base a un sentido común por la vía de la reflexión crítica, y entonces que la educación, y aquí volvemos, desestimula la reflexión crítica, porque esa es la única garantía de que el bloque histórico no entre en crisis. Sí, entonces no sé si quieres decir... Yo iba como a apuntar también, porque está como la idea de cómo se conforma el bloque histórico. Yo no podría pensar que nosotros vivimos la experiencia con el comandante Chávez en los 90 de la construcción de un bloque histórico, pero al mismo tiempo nos toca vivir
y reflexionar sobre los peligros y cómo se desmonte ese bloque histórico, es decir, cómo hacemos para mantenerlo y cómo hacemos para entender los mecanismos que utiliza la burguesía para desmontar un determinado bloque histórico, cómo mina los cimientos de ese bloque histórico, cómo sería también un reto a pensar. Sí, claro, yo estoy de acuerdo y yo creo que la solución es iniciar, que ya se ha iniciado, hay muchas escuelas de cuadro ahorita en la actualidad en el país, tratando de enseñar, de formar intelectuales orgánicos. El intelectual orgánico tiene dos cualidades, o debe tenerlas, debe ser reflexivo y debe ser crítico. Si es así, entonces podríamos plantearnos y después hay una cosa que dice Gramsci que es excelente para los efectos de lo que estamos hablando, que tiene que ver con que cualquiera puede llegar a ser intelectual orgánico, cualquiera, en cualquier momento, puesto que todos somos intelectuales. Por supuesto, no todos llegan a ser y no todos actúan como intelectuales orgánicos en la actualidad, pero si es un proceso ¿cómo se llama?, de trabajo de formación de los intelectuales, de los cuadros, de la dirigencia. No todos los cuadros, no todos los militantes son dirigentes y no todos los militantes son cuadros, pero se entrenan para hacerlo. Entonces yo digo, debe haber la posibilidad de generar una subjetividad colectiva de carácter transformador en este sentido, pero no declarativo, sino en el sentido de, bueno, si vamos a hablar de alianzas, ¿en qué términos vamos a hablar? Vamos a entender que, Gramsci mencionaba, hay que entender la historia, yo estoy de acuerdo. ¿Cuántos de nuestros militantes conocen la historia real de Venezuela? Él decía, hay que conocer la historia real de Italia y por eso hace todas esas contribuciones. Yo estoy de acuerdo de que la falla en el conocimiento de la historia nuestra, la mayoría de la gente, yo les digo cosas sobre la historia de Venezuela, que tiene 15.000 años de vida, creo que son bastantes, y se sorprenden, pero no me diga, eso pasó aquí, no puede ser. Y son gente que han incluso cursado universidad. Entonces, creo que por ahí viene de alguna manera la ruptura del bloque histórico que nos ha estado, y fortalecer el que hemos tratado que hemos ido construyendo. Bien, profesora, bueno, muchísimas gracias por esta orientación en cuanto a Gramsci, el pensamiento de Gramsci. Yo sé que nos han quedado elementos en el aire y que tendremos que trabajarlos en un próximo programa de Escuela de Cuadros. Sobre todo los intelectuales que no hemos llegado a abordar, pero bueno, nos queda ahí esa tarea para un próximo programa de Escuela de Cuadros. Gracias también a los compañeros camarógrafos, directores, sonidistas que hacen posible este programa. Escuela de Cuadros es un programa, como decíamos al inicio, que se transmite semanalmente por las señales de Vive y de Alba TV. También pueden descargar los programas, los 190 y pico programas que hemos producido hasta el momento en YouTube. En YouTube buscan Escuela de Cuadros y pueden descargar todos los programas y también los textos, lo cual es importante. Y por último, nos pueden seguir en las redes sociales en @escuela_piso_cuadros, donde les mantenemos actualizados sobre procesos formativos, etc. Muchas gracias a todos y nos encontraremos en una próxima sesión de formación. Hasta la victoria siempre, venceremos. Es cambiar todo.